Buenos días, espero te encuentres muy bien. Hoy vamos a ver la clase número 6, la Biblia. Si tienes una en casa, te invito a buscar los pasajes que voy a ir mencionando. En este caso, vamos a usar la versión NTV. En esta clase vamos a ver tres temas. ¿Qué es la Biblia? El propósito de la Biblia y el contenido de la Biblia. Empezamos con el primer tema. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es un término procedente de la palabra griega biblion, que significa rollo, papiro, libro o libros sagrados. Fue escrita por unos 40 hombres en un periodo aproximado de 1600 años. El primer libro de la Biblia es el Génesis. Fue escrito alrededor del 1445 a.C. El último libro es el Apocalipsis, escrito alrededor del 90 al 96 después de Cristo. Originalmente se escribió en hebreo, arameo y griego. La Biblia se divide en dos partes principales, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. La Biblia, al ser inspirada por Dios, nos ayuda en 4 áreas de nuestra vida. Es útil para enseñar, es útil para redarguir o señalar lo malo, es útil para corregir, nos enseña a hacer lo correcto, es útil para instruir, nos capacita en justicia. Preguntas. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir inspirada? La frase inspirada por Dios proviene de la palabra griega theopneustos, que significa Dios sopló. Decir que la Biblia es inspirada por Dios significa que es la palabra de Dios revelando sus enseñanzas para nuestras vidas. ¿Qué tanto de la Biblia es inspirada por Dios? Dice el versículo que toda la escritura es inspirada por Dios, toda. No es una parte, es toda. ¿Podrá existir algún error en ella? No. Dios no se equivoca, su palabra es inerrante, sin error. Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿En qué difiere la Biblia de otros libros? Dice Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa y penetra hasta lo más profundo, donde nadie más puede llegar. Esta es la diferencia con otros libros. Podemos leer muchos en gran manera, pero ninguno de ellos tiene el poder que tiene la Biblia. La Biblia transforma la vida de las personas de adentro hacia afuera, porque la palabra de Dios tiene poder. Es viva y poderosa, dice, y más cortante que toda espada de 2 filos. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. ¿Cómo podemos usar la Biblia como nuestra espada en nuestra vida diaria? Efesios 6:17 nos habla de la armadura de Dios y dice: pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Cómo la podemos usar? Así, escrito está. Dice Efesios 6:17, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Así tenemos que contestar, escrito está, escrito está. Así dice la Biblia, así dice la palabra de Dios. Esta es nuestra arma poderosa, la palabra de Dios, nuestra espada. Ahora vamos con el segundo tema de esta lección.
El propósito de la Biblia en nuestras vidas. La Biblia le alimenta espiritualmente. Así como el recién nacido necesita la leche de su madre para poder crecer sano y fuerte, de la misma manera nosotros como creyentes necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios como la leche, ahora sí, espiritual, que es la que nos ayuda a crecer para salvación. Primera de Pedro 2:2. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. ¿Con qué se compara la Biblia? Con la leche materna. ¿Qué le pasaría al cristiano que descuida la lectura de la Biblia? Puede volverse raquítico y morir, así como el bebé necesita la leche de su madre para crecer. Así como cristianos necesitamos la palabra de Dios para que podamos entender o así lo que Dios hizo por nosotros, quién es Él y conocer más de su palabra. La Biblia nos guía. Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. ¿Con qué se compara la Biblia? Con una lámpara. ¿Para qué nos sirve una lámpara? Para alumbrar. ¿Alumbrar qué? Nuestro camino, nuestro diario vivir. Normalmente pedimos consejo con diferentes personas, ¿qué debo hacer? ¿Qué decisión debo de tomar? Y salimos confundidos, no sabemos qué hacer, pero la palabra de Dios siempre nos indica un camino a seguir, nos alumbra su palabra y siempre guía nuestros pasos en un diario caminar. Esto es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, nos guía siempre. ¿Es la Biblia la autoridad en su vida? Hechos 17, 10 al 11. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¿Qué costumbre tenían los creyentes de Berea que deberíamos imitar? Examinaban las escrituras para comprobar si hablaban con la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando alguien nos habla algo, debemos examinar las escrituras para saber si ellos nos están diciendo la verdad. Si no nos están hablando con la verdad, no debemos ahora sí seguir sus consejos. Debemos siempre estar seguros de que la Biblia dice eso que ellos nos están diciendo. Es la forma de comprobar si hablan con verdad en la palabra de Dios. La Biblia le ayuda a no pecar. Salmo 119, 11. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Qué significa he guardado tu palabra en mi corazón? Es memorizar para tener siempre presente su palabra. Muy importante, la memorización de la palabra de Dios. En tiempos difíciles es lo que viene a nuestra mente y siempre vamos a saber qué hacer en ese momento justo. A nadie le vamos a estar diciendo qué debo hacer. La palabra de Dios viene a nuestra mente, lo que hemos guardado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso nos ayuda a no pecar contra Dios y hacer siempre lo que a Él le agrada. La Biblia le ayuda a crecer. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. El que se deja guiar por la Biblia será enteramente preparado, capacitado para toda buena obra. ¿Quieres ser usado por Dios? Entonces deja que Dios te capacite con su palabra. Estúdiala, medita en ella y enséñala para que seas un instrumento en las manos de Dios y Él te use en toda buena obra. ¿Cuál es la manera de aumentar nuestra fe? Romanos 10, 17. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Te cuesta tener fe a veces? Ahora ya sabes cómo aumentar la fe, a escuchar mucho la palabra de Dios.
que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. La Biblia, su contenido 66 libros. Ahora vamos a ver el tercer tema de esta lección. La división en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento contiene 39 libros. Su división, la ley, Génesis a Deuteronomio. Historia de Israel, Josué a Esther. Poesía, Job a Cantares. Profecía, Isaías a Malaquías. El Nuevo Testamento contiene 27 libros y su división son las siguientes: Vida de Cristo, Mateo a Juan. Crecimiento de la Iglesia, el libro de los Hechos. Enseñanzas, las epístolas de los apóstoles. Y profecía, Apocalipsis. Estas son las divisiones que tenemos en la Biblia. Dos divisiones: el Antiguo Testamento, que contiene 39 libros, y el Nuevo Testamento, que contiene 27 libros. En total, 66 libros. Estas son las divisiones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Cómo sacar provecho de la Biblia? Escucharla. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Punto número 2. Estudiarla. Juan 5:39. Ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan la vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Por eso es bien importante conocer la palabra de Dios. Las Escrituras nos llevan a Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Meditar, tercer punto. Josué 1:8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Meditar de día y de noche y obedecer la palabra de Dios. Seguimos cómo sacar provecho de la Biblia. Punto número 4. Memorizarla. Salmo 119:11. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Punto número 5. Obedecerla. Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Memorizar y obedecer la palabra de Dios. Esdras 7:10. Así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Pregunta: ¿qué hizo Esdras con las Escrituras? Estudiar, obedecer la ley del Señor, enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Eso es lo que tenemos que hacer: estudiar, obedecer y enseñar a otros lo que nos enseña a nosotros la palabra de Dios, para que haya más personas que conozcan a Jesucristo. Dios me habla. ¿Cómo me habla Dios? Dios nos habla por medio de su palabra. Al escuchar, estudiar, meditar, memorizar y enseñar la Biblia, conocemos cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Sabemos lo que le agrada y lo que le desagrada. Al pasar tiempo con Él, lo conocemos mucho mejor. Memorice. 2 de Timoteo 3:16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Para terminar esta lección, oramos. Padre, te doy gracias por este tiempo de estudio de la Biblia. Ayúdame a desear como un recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que crezca en el conocimiento de tu palabra. Ayúdame a poner en práctica lo que hoy aprendí, a escuchar, estudiar, meditar, memorizar y obedecer tu palabra. Prepárame y capacítame para toda buena obra. Todo esto lo pido en el precioso nombre de Jesucristo, mi Salvador y mi Señor. Amén. El Padre Eterno te bendiga. Nos vemos pronto. Comparte este video con otras personas. Bendiciones.